en tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. Hoy vamos a estar hablando acerca de una mujer excepcional, porque hemos tenido unas series acerca de la mujer. Eh, es curioso que tuve la oportunidad hace unos años de estar en Israel y de llegar a un lugar que estaban excavando. Yo diría que eran los primeros intentos o las iniciaciones de una excavación de algo que habían encontrado, una excavación arqueológica en una ciudad llamada Magdala, una ciudad llamada Magdala, y estaban haciendo excavaciones, habían encontrado como especie de una sinagoga antigua y otros restos de la ciudad. Cosa interesante, era un hallazgo arqueológico único en ese momento, hace unos años atrás. Bueno, la ciudad de Magdala. La ciudad de Magdala, posiblemente de ahí era originaria María Magdalena, de ahí su nombre, María Magdalena. Esta es una ciudad cerca del mar de Galilea y muy interesante también su nombre pudiera ser Magadán, Magadán. Así que posiblemente María Magdalena su nombre lo tomó porque venía o procedía de la ciudad de Magdala. Bueno, el personaje femenino, María Magdalena, ha tenido tantas interpretaciones, mitos, herejías con relación a la persona de María Magdalena. Realmente, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana ha dicho de ella que es el apóstol a los apóstoles, cosa completamente errada porque la Escritura no habla absolutamente nada de esto y es antibíblico ver a María Magdalena como un apóstol de los apóstoles. Incluso en el siglo VI, la Iglesia Católica Romana canonizó a María Magdalena, o sea, la deificó, la puso en una posición de santa. Esto significa que se le puede pedir, ella es una intercesora, se puede venir a ella para pedirle ciertas cosas y que los acerquen al Padre. Realmente esto es una herejía. Ella no es un apóstol para los apóstoles, ni un apóstol entre los apóstoles, para nada. Así que eso es un mito que no está absolutamente bíblicamente fundado. Tampoco el hecho de que ella haya sido la primera testigo ocular de poder haber visto al Cristo resucitado no le da el derecho de ser el apóstol entre los apóstoles, o el apóstol a los apóstoles. No es bíblico. Tampoco es bíblico la sección que hacen los gnósticos, una corriente terrible que se levantó en el primero y segundo siglo de la iglesia cristiana. Corrientes gnosticistas, escritos gnosticistas que decían que había una gran rivalidad o enemistad entre María Magdalena y los apóstoles por cierto sentido de supremacía, como si María Magdalena hubiera querido ocupar una posición de papado, una posición apostólica superior entre los apóstoles y hubiera una rivalidad entre ellos. Eso decían los gnósticos. Los gnósticos, por supuesto, eran una corriente contraria, antibíblica, hereje contra la palabra de Dios. Incluso ellos negaban la deidad de Jesucristo, entre otras muchas cosas. Así que la Biblia no habla absolutamente nada de esto. También se ha hablado de que María Magdalena era una prostituta y que fue la que precisamente fue y con su cabello ungió los pies de Jesús y ungió, ¿verdad?, con aceite, con óleo los pies de Jesús, y que era una prostituta. Errado, eso no dice la Escritura para nada. No habla de que María Magdalena fuera una prostituta, de que María Magdalena le haya ungido los pies a Jesús. Incluso la Escritura habla muy claro de que era María de Betania. Y la otra parte, en otra de las escrituras, se habla de una mujer, pero no se dice quién era. Ahora, ¿quién era verdaderamente María Magdalena?
O sea, no era lo que decimos, ni era un apóstol entre los apóstoles o a los apóstoles, no era tampoco, como dicen los gnósticos, que se levantó una rivalidad buscando supremacía apostólica, tampoco era una prostituta, como se quiere hacer ver, y en la Biblia no se habla absolutamente nada de esto. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena fue una mujer liberada por el poder de Dios. ¿Cómo lo eres tú? ¿Cómo lo soy yo? Es verdad, como eres tú, hermana o hermano, hemos sido liberados, salvados por la gracia de Dios maravillosa. Y por eso estamos dentro del plan maravilloso del Señor. Esa fue María Magdalena. El amor la compeló, la llevó, la motivó. El amor a Dios. Dios hizo tanto en María Magdalena. La liberó de 7 demonios. Eso se dice en la Escritura. ¿Verdad? Le ministró su alma, le liberó su alma, la liberó completamente y el amor de ella por el Señor la llevó a seguirlo, a ayudarlo, a servirlo, a estar en primera plana y a ser una de las mujeres que fue la primera testigo ocular de la resurrección de Jesús y por supuesto la pregonera de resurrección a los discípulos. Así que María Magdalena fue una mujer perdonada, por supuesto, una mujer pecadora, pudiera haber cometido pecados de diferente naturaleza. No dice la Escritura, como les decía, que fuera una prostituta, sino una mujer que no andaba correctamente, que estaba siendo poseída por espíritus del mal. El que a muchos se le ha perdonado, el que a muchos se le ha perdonado, mucho ama. O el que a muchos se le ha liberado, mucho es capaz de ir y ofrecer esa liberación a otros. Y esta era María Magdalena. María Magdalena, bueno, la escritura esta habla acerca de esa otra mujer que rompió el frasco y regó el aceite de la unción sobre los pies de Jesús y con sus cabellos lo enjugó. Pero este texto también aplica a María Magdalena, porque María Magdalena fue una mujer que fue muy perdonada, muy liberada, muy salvada. La gracia de Dios la tocó de una manera poderosa y esto la llevó a ella a dar de gracia lo que de gracia había recibido. El que a muchos se le ha perdonado, mucho ama. ¿Verdad? Dijo Jesús. O el que mucho se le ha liberado es capaz de ir y de hacer por otros lo que se ha hecho primeramente con él. Por eso en Lucas 7:47 Jesús dijo esto, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, como a ti, como a mí o como a María Magdalena, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, el amor también, ¿verdad? Por el Señor, el creer en Él, el amarle, hace que la gracia de Dios sobreabunde sobre nosotros de una manera maravillosa. María Magdalena fue motivada a seguir y servir a Jesús. Ella fue liberada, como dice la escritura, de 7 espíritus y su corazón estaba agradecido, una vida tocada y liberada, una mujer de amor y servicio. Eso se convirtió en ella, un instrumento de servicio, un instrumento de poder también en las manos del Señor. Bueno, vemos a María Magdalena entre los discípulos, no solamente sirviendo al Señor, sino siguiendo al Señor. Ella estaba entre los discípulos siguiendo al Señor, como cualquiera de los 12. Miren si es así, para que la escritura lo pueda enfatizar de esta manera, es algo maravilloso, porque la mujer en esa época no era considerada, ni siquiera en los escritos de la época se ponía, ¿verdad? Una mujer como una protagonista de algo. Sin embargo, la escritura no esconde el protagonismo de ciertas mujeres en la vida de Jesús e impactada por Jesús para impactar a otro, como la mujer samaritana de la cual estuve hablando, y ahora en este caso María Magdalena. Lucas 8 del 1 al 3 nos dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, los 12. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Algunas mujeres
también estaban entre los discípulos siguiendo a Jesús. Para aquellos que piensan que las mujeres no pueden seguir a Jesús o menoscaban o discriminan a la mujer en el llamado que Dios tiene para ellas, estas mujeres seguían a Jesús porque habían sido impactadas, habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, mujeres que estaban agradecidas, mujeres que habían sido impactadas por el evangelio, mujeres que habían sido llamadas por el mismo Señor, ¿verdad? Como la mujer samaritana que hablamos de ella, cómo fue y se convirtió en una vasija de honra en las manos del Señor para llevar a Samaria un mensaje de salvación a un pueblo que estaba rechazado aún por los propios judíos, ¿verdad? Por la religión. Sin embargo, ella fue y se constituyó en una vasija de honra. De igual manera, aquí están mujeres de puntería, habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, sigue la escritura hablando, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Por ahí sabemos que ella había sido liberada de espíritus malos, y otras que habían sido liberadas de enfermedades seguían a Jesús junto con los 12. Donde quiera que Jesús iba, ahí estaban ellas. Y en el versículo 3 dice: Juana, menciona otra más, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, otra más, y otras muchas que no mencionan nombres, que le servían de sus bienes. O sea, no solamente seguían a Jesús, sino que le servían. Qué lindo es cuando alguien puede seguir a Jesús porque ha sido impactado, tiene un testimonio, ha sido un testigo ocular y ahora es un portador de la gloria de Dios. Es un testigo ocular de lo que Dios ha hecho, un testigo presencial, ha tenido un encuentro maravilloso, ha sido liberado en algún área de su vida, sea en el área del perdón, la salvación de su alma, sea en el área de la enfermedad, sea en el área de la sanidad interior, sea en el área de la liberación de espíritus malignos que atacan a las personas, sea derribando fortalezas mentales o fortalezas religiosas o fortalezas que a veces se levantan en la mente, en el corazón del hombre. Cómo el Señor fue capaz de sanar, de liberar, y esas personas se convirtieron en seguidores y también en servidores, seguidores y servidores de Jesús. Qué bueno es que podamos, yo creo que el Señor está llamando a muchos a ser seguidores y también servidores. Quizás tú les puedas servir en diferentes áreas, cada cual le sirve con el don o la habilidad o la destreza, ¿verdad? O el don espiritual que el Señor ha depositado en tu vida. No todo el mundo tiene el mismo llamado, no todo el mundo está llamado a predicar ni a enseñar, no todo el mundo está llamado quizás a ser un levita, un cantor, un salmista, ¿verdad? Un profeta, un apóstol, un evangelista, pero todos estamos llamados a hacer algo en la obra del Señor. Hay muchos dones en las escrituras, dones de hospitalidad, dones de servicio, dones de misericordia, dones de administración, tantos dones, junto con dones también espirituales de poder. Así que todos podemos servir en algún área y todos podemos seguir al Señor. Y que ese seguimiento al Señor sea un seguimiento por amor. No porque alguien te empuje, no por obligación, no por quizás, ¿verdad? Alguna tradición, no por asuntos religiosos, no, que sea motivado por el amor de Dios, que sea motivado porque un cambio trascendental, poderoso ha ocurrido en tu vida y solamente puedes hacer, lo menos que puedes hacer es servir al Señor, es seguir al Señor. Así que estas mujeres junto con los discípulos seguían al Señor y le servían también con sus bienes. María Magdalena fue testiga de la muerte del Señor. Ella fue un testigo ocular de las llagas, del sufrimiento, del derramamiento de su sangre. Ella fue un testigo ocular de todo lo que el Señor sufrió por ella misma, como el Señor ha sufrido por ti. Tú también puedes ser, ¿verdad? En el Espíritu, un testigo espiritual, ¿verdad? Por revelación, por su palabra, por la revelación del Espíritu, de lo que el Señor ha hecho en tu vida y quiere hacer en tu vida aún más y a través de tu vida. Así que ella fue testigo de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ella estuvo presente ahí
dice en Marcos 15:40, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales, y destaca y pone el nombre de ella, entre las cuales estaba María Magdalena, mujeres que fueron testigos oculares de la muerte de Jesús, testigos oculares de su sufrimiento. ¿Eres tú un testigo ocular? ¿Verdad? Un testigo ocular espiritual, un testigo, ¿verdad? Eres un testigo capaz de hablarle a otros de lo que la muerte de Jesús ha hecho por tu vida, de lo que el sacrificio de Jesús ha implicado, de que la expiación de Jesús ha llevado, ¿verdad? A la redención de toda la humanidad. Puedes tú hablarle de la redención, que él pagó un precio muy grande para comprarte a ti, ¿verdad? Para hacerte a ti su esposa amada, su compañera, su ayuda idónea, ¿verdad? Del postrer Adán, del Cristo de la gloria. Así que también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Muchas mujeres estaban mirando. Mientras muchos discípulos, hombres, se habían ido, había mujeres que estaban ahí cerca, como ellas también María, su madre, pero mujeres que también estaban mirando, observando, estaban siendo testigos presenciales de la muerte y el sacrificio de Jesús. Yo creo que más que nunca la iglesia, ¿verdad? La mujer es una tipología de iglesia. Tú y yo tenemos que hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de que nuestros pecados han sido, ¿verdad?, limpiados, que la sangre de Cristo se ha derramado para hacernos unas nuevas criaturas. Tenemos que hablar, testificar, evangelizar, ¿verdad? Seguir a Jesús y servir a Jesús de la manera más efectiva en un mundo que está pereciendo el día de hoy. Tenemos que decir, yo soy un testigo de su gloria, yo soy un testigo de que él ha hecho cosas grandes conmigo, yo soy un testigo de que he tenido un encuentro poderoso con él. Como dice la escritura, cuando el Espíritu Santo se derrame sobre su iglesia, ¿verdad? Allí en el Pentecostés dice, me serán testigos en todos los lugares. De igual manera, nosotros podemos testificar de la gloria del Señor sobre nuestra vida, de lo que él ha hecho por nosotros, a otros, a tu familia, a tus amigos, a todo lo alrededor. Puedes testificarle, háblale, no te calles, háblales del amor de Dios. Hay muchos pereciendo, jóvenes pereciendo por suicidio, personas pereciendo por drogas. El mundo, necesitamos más que nunca que la iglesia sea una testigo eficaz de el amor de Dios en el Calvario, de que en el Calvario encontramos redención. Ella, María Magdalena, junto a otras mujeres, estaban allí, ¿verdad?, siendo testigos presenciales. Pero no solamente María Magdalena fue una testigo presencial de la muerte de Jesús, sino también fue la primera testigo ocular de ver a Cristo resucitado. No solamente vamos a hablar de un Cristo que murió por nuestros pecados, vamos a hablar de un Cristo de poder. Escuchen bien, la iglesia está llamada no solamente a hablar de las llagas de Jesús, ¿verdad? Y quedarnos solo en la muerte de Jesús, que es importante porque nos cubre nuestro pecado, nos limpia, nos redime, sino también en el poder de la resurrección. No creemos en un Dios muerto, no creemos en un Dios de pacotilla, no creemos en un fetiche, en un ícono, en una estampilla, no creemos en algo muerto, en un Cristo languideciendo en la cruz, como muchos lo tienen en un crucifijo, pero muerto, lo tienen languideciendo, ¿verdad? Como algo patéticamente en la cruz colgado. No, nosotros tenemos un Cristo de poder. Y María Magdalena fue un testigo ocular, no solo, ¿verdad?, de la muerte de Jesús, sino también de la resurrección. Ella vio al Jesús cuando fue descolgado del madero. Ella vio a Jesús cuando lo pusieron en la tumba, porque ya sabían dónde la tumba estaba. Y de mañana, muy temprano el domingo, fueron para llevar especies aromáticas para, ¿verdad?, unir el cuerpo de Jesús, como era la costumbre normal a los cadáveres, a las personas que morían. Pero qué interesante, ella no solamente fue un testigo de la muerte, sino también
un testigo de la vida, un testigo del poder de la resurrección. María Magdalena, la primera testigo ocular, ella fue la portadora de llevar las buenas noticias a los discípulos del Cristo resucitado. La iglesia, tipología de la mujer, la iglesia, la mujer como tipología de iglesia, es la primera que tiene que llevar este mensaje de resurrección. Tenemos que hablar de un Cristo vivo. Cuando la gente habla de Buda, de Mahoma, cuando la gente habla de un Cristo muerto, cuando nosotros tenemos que hablarle a través de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El testimonio es eficaz y es poderoso. Dice que este evangelio será predicado por testimonio. La gente tiene que escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida, que no creemos en un Cristo muerto. Dios me ha transformado a mí primero. Como decía el apóstol Pablo, yo soy, ¿verdad?, el primero que puedo testificar de lo que ha hecho Dios en mí. Tú y yo somos también los primeros que debemos testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? De que creemos en un Cristo vivo de poder, porque Él me ha transformado, porque Él me ha perdonado, porque he tenido un encuentro con Él. Y no solamente eso, sino también, escuchen bien, he tenido un encuentro con Él y ese encuentro me lleva a hablar de que creo, ¿verdad? Creo firmemente en un Dios vivo. Miren, en Juan 20, del 9 al 11, qué interesante, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Por qué escogió a María Magdalena para aparecer? ¿Por qué no escogió a María, su propia madre? ¿Por qué no escogió a Salomé entre las mujeres? ¿Por qué no escogió a uno de los apóstoles o los discípulos, que eran 12, ¿verdad? Para manifestar ahora el poder de la resurrección, que es un Dios vivo. ¿Por qué escogió? Porque ¿verdad? Esta que estaba atada, esta que quizás era renegada, esta que amó mucho, se le perdonó mucho. Y porque se le perdonó mucho, fue capaz de darlo todo. Fue capaz de seguirlo donde quiera que él la solicitaba. Ahí estaba María Magdalena. María Magdalena está en todas las escenas de la Biblia importantes. Ahí estaba ella. Y se destaca su nombre por encima de todos, de todas las demás mujeres. María Magdalena, María Magdalena, María Magdalena, porque ella fue una mujer importante en la palabra. Apareció primeramente a María Magdalena. La escogió entre muchas mujeres, ¿verdad? Como Dios ha escogido tu vida y mi vida, la iglesia, para ser portadora de la gloria de Dios, para ser portadora, sean hombres o mujeres. Estamos hablando ahora de la iglesia y estas mujeres son tipología de la iglesia. María Magdalena también es una tipología de la iglesia, donde se debe mover anunciando el poder de la resurrección, hablándole a otros de un Cristo vivo, de un Cristo que transforma, que cambia, en el cual ella tuvo un encuentro con él y en ese encuentro ella fue liberada, ella fue sanada, ella fue salvada, y esto que ocurrió en la vida de ella lo quiere comunicar a otros. Así que dice la escritura, primeramente a María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Qué tremendo. Qué poderoso. Una mujer liberada es capaz de poder transmitir lo que es un Dios vivo. Si tú no has tenido experiencias con Dios, ¿qué Dios vivo? ¿De qué Dios vivo vas a hablar? Pero si tú has tenido experiencias con Dios, si tú conoces a Dios de primera mano, si tú eres una testigo de primera mano, una testigo ocular de primera mano, quiere decir, porque Dios ha hecho algo tan grande contigo de primera mano, que puedes llevarlo a otro, puedes comunicarle a otros de lo que Dios ha hecho contigo. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes, todos estaban tristes, ¿verdad? Porque ya no tenían esperanza. El maestro había muerto, según ellos, el rabí, el maestro, el guía, ¿verdad? Espiritual, había muerto para ellos. Estaban tristes y llorando. Pero ella llegó, dice ellos, cuando oyeron que vivía y que así había sido visto por ella,
no le creyeron. Interesante. Esta mujer lleva un mensaje de esperanza, perdón, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de resurrección a los propios discípulos. No estamos hablando al mundo, aquellos que no le habían conocido, aquellos que no habían estado con él, aquellos que nunca le habían visto hacer milagro. No, no estamos hablando de esos. Estamos hablando de los que habían visto a los ciegos caminar, a los sordos oír, a los que habían visto a Jesús caminar sobre las aguas, a los que habían visto la resurrección de Lázaro, a los que habían sido testigos oculares en el monte de la transfiguración, de la gloria de Dios sobre Jesús. No estamos hablando de cualquiera. Y cuando esta mujer viene con el anuncio de que Cristo vive, que no está muerto, que ella es una testigo ocular de la resurrección del Señor, que había sido visto por ella, no la creyeron. No creyeron, no solo a ella, sino el hecho de lo que ella le estaba diciendo. No lo creyeron. Qué interesante. Muchas veces la propia iglesia no va a creer cuando hablamos de cosas sobrenaturales. La propia iglesia no va a creer cuando hablamos del poder de Dios manifestado, de cosas que el Señor hace en nuestro medio, de cosas sobrenaturales que pueden ocurrir. Un cáncer sanado, una persona que recibe la vista, una persona que es transformada, ¿verdad? Un drogadicto transformado por el poder de Dios, una persona liberada de demonios, un joven liberado de las drogas, alguien que es transformado por el Señor. Muchas veces la propia iglesia no cree. No cree, porque la iglesia se ha encerrado en un hermetismo religioso. La iglesia muchas veces está, ¿verdad?, tras estructuras religiosas mentales y no puede creer de que el Señor aún hace milagros. ¿Qué les parece? Incluso hay personas religiosas que piensan que los milagros, lo sobrenatural, las manifestaciones gloriosas, la salvación, la sanidad, la liberación de endemoniados, los milagros de Jesús fueron solo para la época de Jesús, pero no para hoy. Increíble. Pero María Magdalena había tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Dice Marcos 16, 9, 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Esto fue lo que a ella le aconteció, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijeron los ángeles. Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella fue y no lo encontró en el lugar, en el sepulcro. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Todavía sus ojos estaban velados a la realidad, o el Señor no quiso manifestar toda su gloria, ¿verdad? En esa manifestación de la resurrección, en ese momento específico a María Magdalena. Pero Jesús le dijo, ¿verdad? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, el que cuidaba el jardín o el que cuidaba, ¿verdad?, aquel lugar de viñedos o de árboles que había en el lugar donde habían puesto a Jesús, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Jesús la llamó por su nombre. ¿Cómo te llama a ti hoy? Y cuando Jesús te llama de una manera íntima, cuando Jesús viene de una manera personalizada, cuando Jesús ha tenido un encuentro contigo y tú le conoces a Él y Él te conoce a ti por tu nombre, qué relación más íntima, más poderosa. Cuando Él mencionó su nombre, cuando Él dijo María, volviéndose ella le dijo Raboni,
que quiere decir maestro. Cuando él mencionó su nombre, yo me imagino que a lo largo de la vida de María Magdalena, cuando el Señor tuvo su trato con ella, ¿verdad? Ese trato maravilloso, él le dijo María. Y cuando le dijo María, ella entendió el mensaje del Señor. Ella supo, entendió, escuchó la voz del maestro, escuchó el susurro de su nombre, escuchó esa manera personalizada de él llamarla a ella, porque ella le conocía a él, Raboni, y él la conocía a ella. Era un encuentro maravilloso entre dos personas que se conocían. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. O sea, aún todavía la glorificación no estaba consumada. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que él le había dicho todas estas cosas. Y fue cuando ella va y sencillamente ellos no le creyeron. Qué interesante. Un encuentro sobrenatural con el Dios de la gloria. Bueno, aún hay comentarios, también mitos gnósticos que decían, incluso escrituras, escritos herejes, mucho después, que decían, incluso salió en un famoso libro que escribió, ¿verdad?, Brown, hablando acerca de que María Magdalena había sido la esposa de Jesús, cosa que es algo hereje totalmente, ya que Jesús nunca se casó y la relación de María con Jesús en la escritura no tiene absolutamente nada que ver en el ámbito sexual o en el ámbito íntimo de un esposo y una esposa, para nada. María Magdalena fue una seguidora en amor de Jesús por lo que Jesús había hecho en la vida de ella. Su vida fue transformada, cambiada, y ella se convirtió no solamente en un testigo ocular de su muerte y resurrección, sino en una portadora de buenas noticias y de la gloria de Dios. Conociendo ella en primera plana y en primer lugar, primeramente, ¿verdad?, por su propia experiencia, a un Dios vivo y de poder. Que el Señor les bendiga. Los esperamos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos y hermanas y amigos.